Y ahora tenemos que hablar de la llamada contracumbre porque una multitudinaria marcha se está llevando adelante desde la 9 de julio y San Juan hacia el Congreso de la Nación, justamente en reclamo y en contra, manifestándose en contra de la cumbre del G20. Y algunos incidentes ya han ocurrido, también detenciones. Vamos a hablar de esto con Gabriel Di Nicola. Bienvenido, Chicho. ¿Qué tal, Eleonora? Muy buenas tardes. Sí, es así. Desde el mediodía hubo al menos 8 detenidos, que 3 ya fueron liberados, quedaron imputados de portación de armas no convencionales y recuperaron la libertad. Además, hay 2 dirigentes del Partido de los Trabajadores Socialistas y del Frente de la Izquierda detenidos. ¿Por qué? Porque trasladaban equipos de comunicación, 25 handys. Y fueron detenidos, puestos a disposición del juez federal Claudio Bonadío, y esos equipos de comunicación fueron enviados para ser peritados. Ahora, Chicho, estos manifestantes lo que dijeron, lo que esgrimieron es que estos handys ellos los utilizan siempre. Así es, los usan siempre, dicen, para estar en las marchas y comunicarse y ver que cada uno de sus manifestantes estén bien. El tema, la cuestión es que por esta cumbre del G20 y por cuestiones de seguridad, como hay 22.000 efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad en las calles, el Ministerio de Seguridad emitió una resolución que no puede haber equipos de comunicación que interfieran las comunicaciones precisamente de las fuerzas de seguridad que están en la calle en el operativo de seguridad. Bueno, y justamente allí en la calle está nuestro compañero Jerónimo Mura con más información. Jero, contanos, ¿cómo sigue adelante todo allí? Hola Elio, Chicho. Bueno, ya estamos en la desconcentración de esta multitudinaria marcha aquí donde estamos ubicados nosotros. Bueno, pasaron de todas las delegaciones, de todas las organizaciones de esta cumbre anti-G20, ¿no? Porque ellos también se hacen llamar la cumbre anti-G20. Bueno, son organizaciones de aquí, de Argentina y también del extranjero. Se habla de más de 70 organizaciones que estuvieron hoy aquí. Hablamos de algunas de Argentina y otras de otros países, como es el caso de Brasil, Estados Unidos, algunas que estuvieron en otras marchas en repudio al G20, que participaron, por ejemplo, de lo que fue el último encuentro en Hamburgo. Bueno, acá ustedes están viendo fuego aquí en el piso. Esto era, hace un minutito, era un muñeco de Donald Trump que habían hecho, así como ayer lo veíamos a Baby Trump, bueno, con material reciclable habían hecho aquí un muñeco del presidente de los Estados Unidos que terminaron incinerándolo junto con una bandera de los Estados Unidos. Esto ocurrió también en las inmediaciones de la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, pero bueno, más allá de esto que ustedes comentaban, no hubo grandes incidentes más allá de las detenciones, ¿no? Bueno, muy bien. Allí estamos viendo entonces la desconcentración. Muchísimas gracias, Jero. Enseguida volvemos allí con vos y también con nuestro compañero Gabriel Di Nicola con más información. Pero vamos a seguir hablando de esta cumbre del G20 con expertos en el tema. Valeria Carbone, experta en temas de Estados Unidos de la UBA, Juan Negri, analista internacional de Ditela y Manuel Calderón, economista de UCEMA. Bienvenidos a los 3. Bueno, en primer lugar, les quiero hacer una pregunta a los 3. Por lo que vieron en esta primera jornada, en este primer día que ya las reuniones han terminado, ahora en breve veremos lo que sucede en el Teatro Colón, ¿cuáles dirían ustedes que fueron los puntos sobresalientes en materia de relaciones internacionales y económicas? Empieza la dama. Okay. Empieza la dama. Yo creo que hubo para mí un gesto de simbolismo que sobresale, que es el saludo entre Putin y el príncipe saudí. Creo que eso ha dejado como... tengo la sensación de que es lo que va a quedar en esta cumbre a nivel de símbolo de lo que son las relaciones internacionales actuales. ¿Qué marcaría esta simbología? Tenemos justamente esa imagen que está mencionando Valeria para compartir con ustedes. Ahí está. Este es el saludo entre Vladimir Putin, presidente ruso, y el príncipe saudí tan cuestionado, del cual hemos hablado muchísimo en estos últimos días, que de hecho le pesa una denuncia aquí mismo en la Argentina por parte de Human Rights Watch.
Sí, más allá de la denuncia, yo creo que tanto desde Estados Unidos como, bueno, el gesto demuestra mucho. Esto es un cierto respaldo, por decirlo de alguna manera, entre la situación. Creo que se convirtió de alguna manera en la estrella de la cumbre desde que llegó, ya sea por las denuncias como por la actitud de los otros presidentes, tanto de Europa como de Estados Unidos y Rusia. Así que creo que esto es lo que va a quedar más de la cumbre, por lo menos desde que arrancó. A tu entender, muy bien. Juan, bueno, primero, ¿cuál es tu respuesta a lo primero que te preguntaba? Pero también, sobre todo, quiero saber qué rescatarías de la reunión bilateral que tuvo el presidente Macri con Donald Trump. Para mí lo más significativo es la muestra de la importancia de las bilaterales. Cómo el G20, con un montón de líderes que cada vez creen menos en el libre comercio, se empieza un poco a desflecar y sí, lo que empieza a adquirir muchísima más relevancia son las bilaterales. Si Trump finalmente tiene con Putin, la de Trump, por supuesto, con Macri, la posibilidad de verse o no con el príncipe saudí. Es decir, me parece que representa cómo en realidad es lo más importante lo que ocurre en las bilaterales. En las bilaterales, que lo que pueda ocurrir en el G20, donde finalmente si hay acuerdo, va a ser un acuerdo muy lavado, porque básicamente lo que Argentina está tratando de lograr es que haya acuerdo y obviamente entonces sacar algunos temas. Firmar finalmente ese acuerdo, a diferencia de Hamburgo, entonces lo que quiere el gobierno va a sacar los temas más ríspidos para que pueda haber acuerdo. En relación con la bilateral con Trump, lo que creo que se ve por un lado es la impredecibilidad de Trump, es decir, gestos estos que habitualmente su electorado valora, que tienen poco que ver con el acartonado mundo de la diplomacia, es decir, tirando el micrófono, diciéndole a la traductora que no había entendido nada. Claro, eso sucedió hoy temprano, ¿no? Lo que está mencionando justamente Donald Trump, quejándose por el audio del audífono que le dieron justamente para escuchar la traducción de lo que decía el presidente Mauricio Macri. Allí tenemos la imagen para compartir con ustedes. Estaba dándole la bienvenida el presidente de la Nación, Mauricio Macri, hablando obviamente en español, en castellano. Se saludan y allí el presidente Donald Trump. Creo que le entendí mejor en su idioma que a través de la interpretación. Dice exactamente esto que decía la traductora, ¿no? Entendí mejor su idioma que lo que dice este aparatito y lo tira. Eso de diplomacia no tiene absolutamente nada. Y por otro lado también, como Macri, por un lado, le gusta presentarse como el presidente que reinserta a Argentina en el mundo y además, ¿qué es lo que Estados Unidos pide a cambio? Porque aparentemente Estados Unidos pretende que Argentina compre material militar como compensación en parte de la ayuda que le prestó Estados Unidos en el fondo. Del apoyo que le dio en el fondo y el apoyo que le está dando ahora también. Que le está dando ahora. Estados Unidos ha sido bastante generoso desde la perspectiva del gobierno con Argentina. Lo apoyó en el fondo. Manuel, en términos económicos, ¿cómo viste la jornada del día de hoy? Bueno, nunca hay grandes anuncios en este tipo de cumbres, pero es como un juego de póker, ¿no? Sirve para que los presidentes un poco juegan las cartas y detrás vienen las segundas líneas tratando de hacer acuerdos. Yo quiero rescatar dos cosas. El presidente Macri está en un equilibrio entre Trump y el presidente chino. Sí, Xi Jinping. Exactamente, porque por un lado no quiere un poco ser simpático con ambos y en alguna medida eso puede generar un problema o alguna rispidez. Bueno, de hecho hoy ya, aclaración, ¿no? Hoy ya lo dejó incómoda la declaración que hizo Donald Trump cuando dijo que después de la bilateral ellos habían hablado no solamente de Venezuela y de Vaca Muerta, sino también de China y de la economía depredadora. Claro. Lo que pasa es que también para el presidente Macri es un problema filosófico, porque él está del lado del libre comercio, del multilateralismo, de las Naciones Unidas, y se siente incómodo con posturas más proteccionistas, sea de cualquier país. Claro. En este caso le tocó que viene de alguien muy importante como es Donald Trump. Otra cosa que me parece que es interesante notar es el presidente Macri también estaba jugando muy fuerte al acuerdo Unión Europea-Mercosur. Sí. Y Bolsonaro está como poniendo paños fríos. Entonces, un paño muy frío puso en el día de hoy, ¿no? Una cosa es siempre, ¿no? Esto pasa en economía, estamos acostumbrados. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que después termina pasando en los mercados. Claro.
Vamos a explicar por qué, ¿no? Sí. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dejó supeditado el acuerdo Unión Europea-Mercosur con el acuerdo del cambio climático, ¿no? Del acuerdo de París. A partir de esto es que Bolsonaro rápidamente, vía la red social Twitter, responde a esto diciendo nadie va a tener una injerencia en mi país, en la soberanía de mi país, y sigue insistiendo con que no va a haber acuerdo climático y no se sumaría al Acuerdo de París. Claro, y yo creo que detrás de bambalinas hay otras cosas, más de los lobbies industriales de Brasil, por un lado, y del lobby agrícola francés. Claro. Que eso se transmite después en cuestiones climáticas, pero digo, detrás hay otro tipo de negociaciones también. Tal cual. Valeria, recién Manuel mencionaba esto de el presidente Macri va a tener que elegir. Sí. ¿Tiene que elegir entre China y Estados Unidos? Yo creo que no es necesario elegir. También una cosa que iba a contribuir era el tema de que el proteccionismo de Trump, y por ahí un poco ahí se puede abordar la pregunta, es bastante selectivo. De hecho, una de las cosas que sucedió en el contexto de esta cumbre es que finalmente los presidentes de México y Canadá firmaron el nuevo NAFTA, ¿no? Sí. Y es eso, es un nuevo NAFTA. Se revisaron algunas cuestiones, pero lo que demuestra que no es que Trump es necesariamente proteccionista, sino que es proteccionista en algunas cuestiones y que está, digamos, creo que para mí una de las cosas más importantes es revisar esta idea de que Estados Unidos está en un proceso de revisar acuerdos que le han sido perjudiciales. Sí. La idea de que Estados Unidos firma acuerdos que no le son beneficiosos es como, por lo menos para pensarla. En ese sentido, creo que Argentina tendría que ser un poco más pragmática en sus relaciones comerciales y no tratar de ponerse de un lado o del otro, sino tratar de mejorar sus relaciones comerciales, Claro. que en definitiva para eso un poco es la idea de esta cumbre. Claro. Creo que el gobierno está un poco en ese camino. Uno de los acuerdos que se firmó es un acuerdo muy importante en lo comercial con China, pero creo que el gobierno argentino necesita acomodar un poco más su retórica en ese sentido, porque es muy pro-norteamericana y creo que eso, por lo menos en lo que es el mundo de la diplomacia, hace que haya cosas para pensar. Claro. ¿Vos pensás lo mismo, Juan? Sí, creo que efectivamente la retórica es bastante americana. Me parece que hasta ahora, como decíamos antes, la administración Trump ha sido bastante, le ha provisto bastante ayuda. Sí. Creo que también, un poco como decía Valeria, hay que ser pragmático. Creo que Argentina puede ganar de esta guerra comercial vendiendo productos a China o a incluso a Estados Unidos que ninguno de los dos pueda seguir vendiendo. ¿Crees que sí? Ahora, por otra parte, otra de las reuniones bilaterales que mantuvo el presidente Mauricio Macri, que también resultan importantes, por lo menos desde lo simbólico, no sé si tanto desde el resultado en sí, es la que tuvo el presidente Macri con Theresa May, con la primera ministra británica. Bueno, un poco como veníamos hablando. Ay, perdón, te interrumpí. No, no. Mucho de lo que pasa en estas cumbres ocurre en el G20, en las bilaterales, donde los presidentes o los jefes de gobierno lubrican las relaciones bilaterales con otros países. Obviamente, la relación con el Reino Unido está marcada por el conflicto Malvinas. Desde hace unos meses que la diplomacia argentina logró este nuevo vuelo con escala en Córdoba, y donde entonces la relación con May adquiere un rol simbólico muy importante. A pesar de estas diferencias, vamos a tratar de expandir nuestros mercados. Lo que busca también en parte Macri es esto, es decir, tener la posibilidad de expandir mercados. Por eso le pone tanto énfasis al acuerdo UE-Mercosur, que yo soy escéptico de que pueda salir. Sos escéptico directamente, ¿no crees que pueda salir? El acuerdo Unión Europea-Mercosur, me parece que, un poco construyendo sobre lo que decía Manuel, lo que hace Macron es buscar una excusa para básicamente eludir el bulto, porque esto va en contra de los granjeros de su país, y Macron suficientes problemas tiene como para que además los granjeros sumarse uno más con eliminar la política agraria común, que es un bastión de la Unión Europea. Bueno, que se viene hablando hace 20 años, por lo menos, ¿no? O más. Manuel, ¿qué crees? Una vez que pase todo esto, ¿no? Que pase, ya ha pasado casi la jornada del día de hoy, que pase la jornada del día de mañana, empiecen cada uno a regresar a su país. ¿Qué crees que finalmente le puede quedar a la Argentina de positivo en términos económicos, comerciales? Bueno, me parece que esta cumbre fue muy beneficiosa para Argentina. Es una oportunidad histórica, pasa muy cada tanto. Creo que al presidente Macri le hubiese gustado estar en otra situación interna, una economía creciendo. Esto lo ponía de cara al 2019 como gran favorito. Igual
creo que es hábil, creo que lo está aprovechando, creo que es el lugar donde le gusta estar. Creo que no le gusta estar en la rencilla interna, él se quiere mostrar como un estratega, un diplomático. Creo que eso le está saliendo bien, está mostrándose con los grandes dirigentes, con Trump, con Macron, creo que la relación con Macron es muy importante, muestra mucha afinidad y creo que tiene mucha importancia en el frente interno. Esto le va a servir, me parece a mí, para despejar un poquito, o por lo menos para ver otra cosa que no sea la inflación, el desempleo. Claro, que por un tiempo se disipe toda la realidad interna de la Argentina y se hable un poco de otro tema. Me parece que, claro, lo va a capitalizar bien y esperando en todo caso que la economía reflote el primer trimestre. Bueno, puede ser un panorama distinto el año que viene. Bueno, recién marcábamos, ¿no?, algunas de las situaciones que se vivieron en esta primera jornada, como el caso de Donald Trump enojado y tirando el audífono en el cual escuchaba, el saludo entre el príncipe saudí y el presidente ruso. También otra de las cuestiones que sucedieron en el día de hoy es que uno de los países más puntuales del mundo llegó tarde a la cumbre. Vean estas imágenes. Este es el momento en que realizaba formalmente la apertura a la cumbre del G20 el presidente Mauricio Macri. Han generado un cuestionamiento. Y allí lo vemos. Llega la delegación japonesa tarde. Algo raro, algo que no es habitual, ¿no?, entre los japoneses. Y encima estaba muy expuesto, porque como ustedes saben, la cumbre del G20 el año que viene se va a llevar a cabo en Japón. Por eso se sienta el anfitrión, en este caso Mauricio Macri al centro. Del otro lado se sienta la primer ministro de Alemania, Angela Merkel, que no estaba, por eso allí está el reemplazo, porque es donde fue el año pasado. Y a su derecha, Shinzo Abe, el presidente de Japón, primer ministro de Japón, que es en donde se va a llevar adelante el G20 el año próximo. Por eso queda allí expuesto, llega con una sonrisa, nervioso. Y bueno, finalmente llegó tarde, la delegación lo acompaña, después lo vemos ahí a la delegación que sale rápidamente por detrás del presidente Mauricio Macri. Y abandona allí la sala. Evidentemente hemos contagiado a la delegación japonesa. Sí, no podemos decir nada, ¿no? No podemos decir nada. Lo contagiamos nosotros. Me parece que esto les pasa solamente en la Argentina. Bueno, y volviendo a la agenda y a lo que ha sucedido en el día de hoy, te quería preguntar a vos, Valeria, sobre cómo viste en esta primera jornada a Donald Trump y el tono con el cual llegó a esta cumbre del G20. Estamos todos muy expectantes con el tono y sobre todo con el desplante que hizo el año pasado. Sí, la verdad no puedo decir que haya hecho nada que me sorprenda en este punto. Mirá. Me parece que el comportamiento de él responde al comportamiento de él. Me parece que él mantiene la retórica de diálogo con otros líderes mundiales desde que empezó. Me parece que fue mucho más sorpresivo, por ejemplo, lo que hizo con el Acuerdo de París que cualquier cosa que pueda hacer en esta cumbre del G20. Me parece que él ha hecho de eso su propia política también, es lo que lo hace destacarse y su falta de diplomacia es parte de su diplomacia. Claro. Y creo que el desafío es para los demás líderes aprender a comunicarse con él porque él no tiene tanto interés en comunicarse con el resto de los líderes y me parece que también mucha diplomacia sucede alrededor de Trump y que no pasa tanto por Trump. ¿Cuánto creen, les pregunto a todos, que pesa la afinidad personal de un líder con otro en este tipo de cumbres? Me refiero a esto justamente por la afinidad personal que pesa entre Donald Trump y el propio Mauricio Macri. ¿Cuánto creen que pesa esto? Yo creo que es aledaño, es decir, lo central es los intereses estratégicos de los países y lo otro suma y resta en el margen. Cuando hay una afinidad personal, eso puede facilitar, aceitar algunas negociaciones, pero claramente los presidentes responden a sus electorados y a lo que creen que va a ser mejor en sus negociaciones. O sea, no cambia el fondo de la cuestión, decís una afinidad personal. Yo creo que no, y en el caso además de Trump, tengo entendido que eso que Trump dice de la amistad con Franco, creo que es falso, creo que en realidad técnicamente lo que ocurre es que Trump, al contrario, le arruinó un negocio a Franco Macri, pero bueno, ¿qué vas a decir? Bueno, hoy lo mencionaba de la misma manera, como amigos de mucho tiempo, hablaba el presidente Macri como amigos de la juventud, ¿no? Que comparten también
también el golf y otras cosas, y otras cuestiones. Me parece que esas cosas ayudan. Es como el compañero de trabajo, bueno, es mejor que te lleves bien. Claro. Ahora, ¿vas a estructurar tu actitud en la oficina a partir de eso? Me parece que no. Menem tenía muy buena relación con Bush, tuvo muy buena relación con Clinton, esas cosas ayudan, pero lo central me parece que pasa por otro lado. Bueno, queda claro, nos hemos quedado lamentablemente sin tiempo. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, Valeire. Gracias, Manuel. Muchísimas Gracias por la gracias, invitación. Juan. Vamos a ir ahora a una pequeña pausa en Café de la Tarde y atención porque en instantes estaremos en el Teatro Colón, en donde se lleva adelante la gala y cena de los primeros mandatarios y líderes del G20. En minutos.